¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un martes más a La Puntada, vuestro programa de moda, de vocabulario de la moda, de ese viaje a través de las palabras, a conocer y a fascinarnos con todo lo que encierra el mundo de la indumentaria. Y como siempre doy la bienvenida hoy presencialmente a Isabel. Isabel, buenas tardes, ¿qué tal estás? Lidia? Bueno, nunca mejor dicho, ¿qué tal estás? Pues muy bien, estoy muy bien, nada, deseando estar aquí otra vez. Aquí un martes más. Y me acabo de acordar que me he dejado los libros que dije que iba a traer. Ahora mismo me acabo de acordar, pero los traeré Bueno, en para la siguiente. próxima. Recuérdanos, ¿eran los libros de decoración? Eran libros de decoración, era un trío. Era uno enfocado a hacer lámparas, pantallas de lámparas, otro a camas, vestir camas, y el otro eran cortinas. Bueno, pues. Y eran unos desplegables muy bonitos, donde además lo podías hacer tú. Bueno, pues. En casa. Deberes para la próxima semana. Lo veremos. El libro este, que además la decoración, como comentamos, tiene mucho de moda, ¿no? Y de artes aplicadas. Bueno, pues venimos con la agenda cargadísima de cosas, porque además estamos en otoño y parece que ha salido todo como setas, ¿no? Exposiciones, conferencias, charlas, de todo. Bueno, vamos a empezar, como siempre, a recomendar un libro. Libro, revista, cualquier tipo de soporte en papel que hable de la moda o nos lleve a algo que nos pueda inspirar para la moda. ¿Qué nos traes hoy, Isabel? Pues hoy traigo una revista, bueno, que todos conocéis, pero bueno, me gustaba traerla al programa porque al final es una revista que nace como un suplemento y cada vez ha ido cogiendo más fuerza. De hecho, han hecho un poco lo mismo, un poco más enfocado a moda masculina, ¿no? Sí, que la revista es Ese Moda. Ese Moda, que es el suplemento del país, sale una vez al mes, si no recuerdo mal, es el tercer sábado de cada mes. Y luego se queda en los kioscos para poder comprarlo. Entonces, bueno, me parece una revista que la verdad es que está muy cuidada, está muy bien, porque además de moda te habla pues de actualidad, de arte, de decoración, hablando de decoración otra vez, ¿no? O sea, contenidos de moda. Contenidos de moda. Pero a veces más que las revistas al uso de moda que tenemos. Entonces, bueno, es una de las que yo suelo ojear, porque al final es verdad que tenemos muy poquito tiempo y bueno, pues es muy fácil de leer y está, pues como digo, los contenidos están muy cuidados. Ya lleva unos añitos esta revista y empezó, lo que tú dices, como un suplemento. No sé en qué año pues se mira, fundó, la verdad. ver, lo he mirado, pero ya lleva, pues te no lo diría, recuerdo. A lo mejor 2011 o por ahí. Por ahí debe ser, porque ¿no? es el número 292. Si son 12 números al año, pues sí, estamos hablando de 20 años. Menos 2000. No, 2000 y poco, ¿eh? Menos. 2000 y poco. Claro, y la verdad que es una revista pues muy interesante, porque además tienen contenidos de moda y artículos con más peso que a lo mejor las propias revistas de moda, que son ya revistas de cosmética. Es verdad que siguen cuidando los editoriales de los reportajes de fotografía, la portada, pero los contenidos han caído mucho. En cambio, este tipo de revistas se mantiene muy bien. Se ha mantenido muy bien. Dices, incluso, bueno, pues ha ido a más. Ha ido a mejor. Pero yo creo porque los otros han caído. O sea, en contenido me refiero. Entonces, al final, la gente que busca contenido se va, y más moda un poco más nacional, más reportajes más cercanos y demás. Bueno, pues dicho queda, una revista que nace como suplemento ya tiene entidad propia. Y suelo coleccionarla porque, bueno, pues las voy guardando, ¿no? Pues mira, al hilo de lo que tú dices, hay una revista que ya no existe, de moda, que nació en el año 41-42, que se llamaba Siluetas. Que llegó hasta los años 80 más o menos. Siluetas que, bueno, para todo lo que es, para ver un poco la moda de los años 40, 50, 60, es una revista que es fundamental. Pero, y lo interesante de la revista, y perdón porque acabo de hacer un cortocircuito, la revista Lecturas, que es una revista del corazón, con una trayectoria pues desde los años 20, nació como suplemento de una revista de moda. O sea, justo es al revés. La revista Lecturas nació como suplemento cultural de la revista El Hogar y la Moda. Y cuando surge, que creo que surge sobre los años finales de los 20 más o menos, se llamaba Lecturas, que se sigue llamando Lecturas, porque eran extractos de novelas. O sea, cómo ha cambiado todo, ¿no? Eran extractos de novelas que a lo mejor para la persona que compraba esa revista de moda, que había pues patrones, bordados y demás, no había leído libros en general de ficción, y tenía ahí como diferentes cortes, y si luego le gustaba podía comprarse el libro. O sea, es como un testeo, ¿no?
Y tuvo tal éxito que Lectura se independizó del Hogar y la Moda y bueno, de hecho, el Hogar y la Moda no existe y Lectura sí. Bueno, pues en ese Moda también llegó un momento, no recuerdo el año, que también le dieron como muchas páginas más, ¿no? Porque tiraba. Bueno, a veces nunca sabes el origen de las cosas, ¿no? Que es curioso. Bueno, pues dicho queda, ese Moda como además revista para tener y ojear y nutrirse. Y yo hoy os traigo un libro que dudaba si lo había traído ya en otra semana anterior, creo que no, pero por si acaso lo recomiendo. A ver, normalmente traigo libros de moda, de historia de la moda, etcétera. Y este es un libro que es historia, un libro, vamos a decir, técnico sobre el retail. Palabra que la gente asocia al fast fashion, pero no tiene nada que ver. Retail es la venta al detalle, ¿no? La venta de moda. Retail es general, pero está enfocado sobre todo a la moda. ¿Por qué? Porque las empresas grandes tienen muy buenos técnicos que les ayudan a hacer efectivo y a hacer eficiente el negocio de moda. Y cuando alguien empieza con una pequeña marca, lo que menos cuida es eso. Entonces, tiene mucha creatividad, mucha ilusión, o un comercio que ya lleve un tiempo y que tenga como un parón, que eso pasa, y aparte de las crisis, a veces los negocios cuando llegan a un momento se estancan, y te ayuda muy bien a entender por qué los negocios importantes de moda, cómo se gestionan, ¿no? Cómo se cuida el estocaje, cómo se cuidan los inventarios, cómo mejorar la presentación en tienda, la rotación de producto, que los negocios de moda pequeñitos, o vamos a decir alguien que empieza, estas cosas las tienen un poco descuidadas. A veces ponen el escaparate y es verdad que ahora se cuida más que antes, pero el escaparate está X tiempo. Y el escaparate es la ventana, es la puerta de entrada de un negocio y se ha de cambiar cada 15 días para que la gente que pasa primero se pare, vea que es algo nuevo y luego la gente decida si entra o no entra. Entonces, bueno, la verdad que el libro es bastante técnico porque hay fórmulas, pero está muy bien explicado. Y la idea es, bueno, pues quien está empezando un negocio o tiene pensado cuando acabe de estudiar iniciarse con una pequeña marca, no está de más, si a lo mejor no te puedes pagar un curso de economía de empresa, sí un libro que vale, tiene todavía el precio, ahora será algo más caro porque lo compré hace ya años, 14,90, pongamos que esté en 17. Pues bueno, por 17 euros pues todas las personas que aprenderá un poco sobre todo a qué es lo que ven, qué estudian las empresas de moda grandes, qué informes hacen para ver la eficacia del negocio, que eso yo creo que es clave. Y que muchas veces también es lo que tira para atrás ese miedo que hay a arrancar un negocio propio o una tienda, aunque sea pequeñita y empezar, bueno, ¿no? todo eso que dicen de los KPI y todo eso de pues los índices de estas, venta. por lo menos estas manuales, ¿no? Prácticos, eso es. Te dan esa seguridad de decir, bueno, por lo menos tengo lo... Sí, o qué debiera tener, controlar, ¿no? A lo mejor yo no puedo hacer frente a todo esto ahora porque estoy empezando, claro, y bastante tengo con hacer la colección, presentarla, ponerla, ser yo el vendedor de la tienda, etcétera, pero sí, bueno, ir ojeando, ¿no? Y lo cierto es que está muy bien explicado. Todo lo que es, no quiero decir matemática porque asusta, pero todo lo que son números, o te gusta mucho, o te lo tienen que explicar de una forma que te parezca muy fácil, ¿no? Y está muy bien explicado. Entonces, bueno, creo que para salirnos un poco de tanto libro de historia de la moda, pues un poco de gestión de negocio de moda, que al final, si te va bien el negocio, todo va para adelante, que esto es la fundamental, ¿no? Y poco más. Quedan las recomendaciones ya lanzadas y vamos al día de hoy, que tenemos mucha agenda para ver. Bueno, la semana pasada, no sé qué día fue, hace poco, el jueves, viernes, se entregaron los Latin Grammy, que bueno, vemos que es un premio súper consolidado de música latina que cada vez escucha más gente. Antiguamente los Latin Grammy ni se emitían, al menos en España, bueno, en la MTV, pero no tenían el eco, a no ser que hubiese un cantante español nominado, y en cambio, bueno, ahora también con las redes sociales hace que todo sea mucho más abierto y mucho más fácil de llegar a toda la información, ¿no? Pero también lo que demuestra es que la música latina está muy de moda, todo el sonido latino, y eso genera contenido. Y igual que están los Grammy con su red carpet, están los Latin Grammy, que bueno, también hay que decir que para gustos colores, porque es una indumentaria que es interesante estudiarla como fenómeno,
porque eso que es, el más es más. Aunque yo esta vez los he visto bastante discretos. Sí, o nos hemos acostumbrado ya. O nos hemos acostumbrado ya. Hay como una exhibición ya desde hace un tiempo, de lo que es lo sexy, que además va muy vinculado al concepto que se tiene de lo latino, a potenciar las curvas, la figura, que bueno, a mí eso no me parece mal, porque es muy bonito. Y además que no solamente puede haber un tipo de cuerpo, ¿no? Y además un tipo de cuerpo que corresponda a una talla, a un tipo de físico, o sea, a mí eso me parece bien, ¿no? Pero ¿en qué momento eso, y ojo que este año lo he visto súper discreto, para otros años, eso ha acabado siendo una especie como de, no quiero decir disfraz, porque hay un trabajo, aparte hay firmas súper importantes, quiero decir, no es nadie que no sepa de qué va la moda. Firmas como Brioni, que precisamente es clásica más no poder. Brioni o Miu Miu, etcétera, que están haciendo un tipo de pieza, yo diría performativa y efímera, para ese momento y esa persona, ¿no? Y que de alguna manera es, bueno, hortera. Bueno, sí, chabacano, se podría llamar cualquier moderno. ¿Moderno es eso? O, pues mira, a mí lo sexy, como dices, me encanta. Lo que pasa es que siempre que esté bien pensado. Y creo que en muchos de esos looks es un sexy que está muy mal pensado. Porque las aberturas, que son súper bonitas, los escotazos, o sea, que se vea bien, pero tiene que estar pensado. Y creo que se está despensando mucho lo que es el sexy. Yo sigo diciendo que lo veo este año muy normal para otros años que los looks, o sea, al final que es llamar la atención, o sea, si la idea es hacer algo que sea tan brutal que seas objeto de instagrameable, ¿no? Y que estés ahí con esa imagen, con ese que también tiene su gracia, si lo pensamos como un momento efímero, decir, bueno, yo tengo mi tipo de indumentaria, mi vestuario, yo como actriz, como cantante en este caso, me proyecto en mis conciertos de esta forma, pero puntualmente voy a llevar este tipo de ropa porque es un más, es ahora o nunca, ¿no? Entonces, también, ojo, hay que pensarlo, cuál es la estrategia final de eso, ¿no? Porque eso sí ya es vestuario escénico de verdad. O sea, ni montaje de la ópera ni nada. Eso sí que tiene un concepto de ser el trending topic por lo que sea. Por el mayor escote, por la mayor aberración, por la mayor locura, por el mayor estilismo, por lo que sea. Pero de un tipo de estilo que no lo ves en la pasarela. ¿Está hecho para eso? Yo creo que está, o sea, lo que dices, que te parece comedido este año, pero yo creo que nos hemos acostumbrado y al final va a acabar siendo... Yo este año lo he visto hasta aburrido. Como un disfraz justo para esos premios, ¿no? Pero, por otro lado, mientras hablamos de esto, no me parece mala idea. Claro, por eso. O sea, que me parece que, por ejemplo, si tú... Que va a pasar como en lecturas, que se van a independizar en el sentido que van a tener como su propio disfraz para ir a unos premios muy, muy concretos. Claro, y que a la firma le permite también jugar. Es decir, si tú ves, y pongo un ejemplo, la colección de Versace de este año, y más o menos sabes lo que hay, pero luego ves la actriz Karol G, Becky G, bueno, todo esto es con las iniciales, con algo creado por Versace para ella, para ese momento, no tiene nada que ver. Entonces, no sé si realmente no es interesante eso. O sea, es chocante, porque tiene ese punto, bueno, calle, como se entiende ahora, ¿no? Suburbial también un poco, hortera, que sería... Pero al mismo tiempo es un juego que yo creo que las marcas han entendido muy bien y que están apostando para hacer un traje efímero para ese día, como un baile de máscaras. Lo que pasa es que luego eso que es tan efímero luego tiene un recorrido muy largo, por eso es tan interesante. Bueno, para las el Instagram, yo creo que esto se ha potenciado con pero quiero decir, como reflejo luego a quererse vestir igual, eso sí tiene ya más recorrido. Sí, pero yo creo que es un tipo de ropa que ya no lo puedes encontrar en las casas. O sea, que la han hecho es profeso, excepto algún modelo en concreto, que a lo mejor sea
más de colección. No pero igual, pero sí vale de inspiración para luego tú vestirte de eso esa manera, sí, ¿no? Igual eso que los sí. videoclips, es que es muy como el videoclip, Es ¿no? que es verdad, sí. La cultura del videoclip que ahora vuelve porque está de moda otra vez los 80-90, pero lo que sale, los videoclips de los 80, que es la época de oro, donde la música entra por la vista más que por el radiocasete, entra por la MTV, los videoclips eran sagrados. Y además había una serie de medios que se ponían y de escenografías, que eso ya ha quedado en la retina de todos nosotros, que además ahora es muy inspiracional para crear colecciones, ¿eh? Porque yo digo, a ver cuándo sale una colección inspirada en Thriller, porque eso es el videoclip por definición, ¿no? Y con esa chaqueta roja, el traje entero rojo y negro de Michael Jackson, el cuero, bueno, que también vemos como vuelve otra vez, vuelve el denim, vuelve el cuero, o sea, vuelven los 80-90. Bueno, pues, ¿te quedas con alguno en particular de los looks de la...? Sí, Yatra, yo creo que sí, que te he comentado antes. Sebastián Yatra. Sebastián Yatra, sí, me ha encantado porque los zapatos, que hacían juego un poco con esa, bueno, chaqueta, bomber, era una chaqueta, era bonita, ¿eh? Sí. Me han encantado los zapatos, pero porque me han traído un recuerdo. Ahora los zapatos con luces, bueno, se han visto ya muchísimo, claro. Pero la primera vez que yo vi hace bastantes años unos zapatos con luces, me encantaron. Yo vi zapatillas. Yo quería sí, bueno, zapatillas. Eso era como una zapatilla de deporte. Sí, pero que tenía luz por detrás. Que sí, no, tenía como abajo. Como bolitas. Sí. Y se encendía cuando tú pisabas. Y me parecían geniales para ir al cine. Bueno, también. Y claro, yo la primera vez que los vi, digo, yo quiero unos zapatos así, porque además imitaban al charol. Sí. Era una zapatilla de deporte un poco vestida. Y luego todos esos. Entonces cuando he visto que iba a juego el zapato de la chaqueta, me ha encantado. Pues yo creo, estoy un poco contigo. También Sebastián Yatra tiene un estilo, quiero decir, tiene primero percha y segundo está muy bien asesorado, o él tiene gusto, o está muy, porque siempre está siendo tendencia, pero dentro de una cierta elegancia, vamos a decir, ¿no? Yo ya llevo tiempo diciendo que me gustan más las propuestas de la moda masculina que de la femenina. Llevamos ya unos cuantos programas. Unos cuantos, parecemos un disco rayado, pero es que es verdad. A mí, sin ser de lo... Porque además él viste siempre así, o sea que tampoco no es que se haya disfrazado, vamos a decir, no. Se ha subido de tono, pero está en su línea. Hay Camilo, que siempre tiene un estilo a medio camino entre un poco lo oriental, tipo tailandés, con el tipo de corte de pantalón, con lo medio, no quiero decir tribal, pero me recuerda un poco los pantalones de la capoeira, esto de las... de todo lo alternativo, ¿no? Que además es un poco lo que él... Lleva una camisa muy bonita. Muy bonita y unos zapatos muy bonitos. Una camisa blanca preciosa y luego lo que has comentado de las solapas de la chaqueta. Preciosas. Porque vienen desde dentro, el corte viene desde dentro, con lo cual vuelve de una forma preciosa. Muy bonito. Y de look de chica yo me quedo con el de Laura Pausini, que a ver, estamos hablando de una señora que puede ser la madre de todos estos. Aunque no lo parezca, me refiero, pero bueno. Y que bueno, va como un Marlene Dietrich un poco, y un sombrero un poco tipo no cabaret, Moulin Rouge, ¿no? Un poco así de lado. Bueno, pues... Se ha vestido muy bien. Sí, dentro de, sin ser nada del otro mundo y con una apuesta segura, porque un smoking una mujer siempre es moda. Siempre es segura. Era todo, era el peinado, el maquillaje, el sombrero como lo lleva, también es muy importante. Desde luego en la foto que hemos visto el sombrero lo tiene ideal colocado. Sí. Y luego la actuación de Rosalía en los Grammy, que ha sido una actuación que ha tenido mucho éxito y demás, ese mono que lleva de látex negro, no sé si me gusta o no me gusta, pero desde luego lo recuerdas, que eso también, y las gafas también como un antifaz, las gafas de sol, parecía un poco pues la serie esta de los años 60 del caballero inglés, Los Vengadores, con la idea esa sí, se te queda, como dices, se queda. Entonces bueno, en Los Vengadores el mono que llevaba la actriz era un mono de cuero, que era lo más moderno entonces, y el mono de Rosalía es como un mono de goma, de látex 100%, con esa idea como un poco de pato de goma, ¿no? Y con la gafa antifaz, que me parece súper bonita. Pero casi que es con lo que me quedo, porque también. Lo otro no me quedo con ello por soso. O sea, nunca pensé que diría esto de los Latin Grammy, ¿no? Pero me han parecido sinceramente que intentaban ir de formal. Entonces ya tienen tanto daño hecho o tanto, digamos, historia
de esos estilismos imposibles que de repente, entre comillas, van más y es que no... Pues ya no, tienen reto para lo siguiente. Para lo siguiente, ¿no? Renovarse o morir, pero bueno. Bueno, pues vamos a renovarnos con las palabras, porque si no aquí el tiempo vuela. Y vamos a una palabra que si hay que renovar la moda, esto tiene tela, que es no por esta palabra en sí, sino por lo que representa. Es en este. Bueno, está definido en los tres libros, los 3, sí, pero en el de El vestido y la moda de Maribel Vandrés, que ya hacía un tiempo que no lo tocábamos, es donde sale la definición más exacta, más extensa y la que recoge más conceptos. Hoy vamos a hablar seguimos con la letra A que no se acaba nunca, sí. Efectivamente, y nos toca hablar del armiño. El armiño, que es si veis aquí en la pantalla, este animalito que es como un bisón, es de la familia de las mustelas, que son los bisones y todos estos animales largos, pequeñitos, de patita corta y muy suaves, ¿no? Y el armiño, porque que lo recoja un libro de moda y no de zoología, ya nos indica que vamos a hablar de pieles, que es un tema, que es lo que hablamos de la renovación, si la moda se renueva, yo creo que es el gran tema. Sí, bueno, y que en moda han tenido tantísimo peso, digo han tenido porque, bueno, ahora ya... Pero es interesante ver también este cambio. Por eso, fíjate que hay otras palabras que son muy moda y no aparecen en los 3. O aparecen, bueno, eso para empezar, es verdad. Este término sí, precisamente por el peso, que ha tenido la peletería en la moda, ¿no? La peletería hoy en día, bueno, ya hace tiempo, pero vamos, yo creo que nadie en su sano juicio sale por la calle con un abrigo de piel, a no ser que sea falso o vintage. Y que se note que es falso además, ¿eh? Que se note que es falso, aunque en los 90, ¿no te acuerdas que Carmen Thyssen puso de moda los abrigos de piel falsa pero de colores? Yo es que de hecho me compré uno color mostaza. Me acuerdo, sí. Que además era como que le daba un punto, ¿no? Bueno, muy pionera también en esto. Y tenía todo el discurso de los árboles y iba un poco en la línea esta de yo no uso pieles. Mostazas, verdes. Sí, azules y demás. Y se pusieron muy de moda, que ahora vuelven, ¿no? Bueno, si hay un tema hoy en día polémico en la moda, que tiene varios, es decir, la moda está viva, porque si es polémico es porque tanto gusta como disgusta, es el tema de las pieles, que además hay que tocar, aunque la gente pues sea reacia, porque digo, ahora en el Museo del Traje hacen una exposición de historia de la peletería y yo creo que piden la dimisión, porque con las piezas que hay y además con el contexto que le puedes dar, con el discurso que puedes hacer, tanto la evolución con el discurso actual, el concepto de la ética en la moda, que lo hemos comentado con la moda sostenible, pero también con el tema de los animales. Y lo cierto es que si ha habido una industria que representaba el lujo en la moda, una de ellas era la peletería, porque además representa, junto con el bordado, lo más caro, lo más excelso, y sobre todo la piel está asociada a las grandes familias, o sea, a la realeza, al lujo, porque la piel realmente, el origen de vestirse con pieles es quitarse el frío. Es el frío, claro. Primero porque no había otra cosa en la prehistoria, y luego es protegerse del frío, ¿no? O sea, para cubrir una necesidad. Ahora tenemos opciones muy diferentes y la piel ha quedado como una especie de lacra social. Bueno, está pasando, que lo comentamos también creo en algún programa, cuando hablamos no sé si era anorak, la palabra anorak, también está pasando con los plumíferos, ¿no? El tema de la pluma. Pues sí, también. Claro, ahora también hay muchísima polémica con esto, ¿no? Hasta ver de dónde vienen esas plumas y cómo se han tratado esos animales, ¿no? Ya. Bueno, pues ese es el discurso que tiene ahora la moda por delante, el hecho de si va a usar elementos que vengan de otro ser vivo, vamos a decir, ¿no? Es un discurso que me parece interesante. Que además con las nuevas generaciones yo creo que es imposible que ya esto vuelva, igual que tampoco vuelve, no sé, el corpiño, o sea, puede volver algo parecido, pero no vestirse con que no apriete, corpiño que no aprieta ya, sí. No con un guardainfante y con toda la estructura, ¿no? Las cosas, la moda justamente cuando abandona algo lo abandona hasta el final. Pero vamos a ver qué es el armiño y qué ha simbolizado. ¿Empiezo a leer? O empiezo yo y si quieres sigues tú, me da igual. Como quieras. Pues mira, ya tienes las gafas puestas, pues estoy preparada. Empieza tú. Lista. Animal de la familia de los mustélidos, que habita en las zonas montañosas o árticas de Europa, Canadá y Asia. Mide unos 30 centímetros del hocico a la cola y posee una de las pieles más apreciadas por su pelaje fino y flexible.
La palabra armiño toma su nombre de la rata de Armenia, aunque en realidad esta piel no venía de aquel país, sino de tierras rusas y asiáticas. Pero Armenia, en la Edad Media, era más conocida en Occidente que Rusia. Para empezar, es una puntualización porque además siempre pongo este ejemplo de Armenia. Armenia es un país muy pequeño que hoy en día, cuando pensamos en Armenia, lo asociamos no precisamente a un país rico. Y Armenia es un país que en el siglo XX, a comienzos del siglo XX, es uno de los más ricos, pequeño, pero de los más ricos de Europa. E Islandia, por ejemplo, es uno de los países que está a la cola. Y como el siglo XX... O sea, igual que hemos invertido el sentido de las palabras, cómo se han invertido también las economías de los países y cómo también todo lo que ahora está aquí, luego está bien, luego puede estar mal, o lo que ahora está arriba puede estar abajo, ¿no? Por puntualizar lo de Armenia. Sí, bueno, y fíjate la cultura, ¿no? Bueno, y el papel, la cultura del papel de Armenia. El animal cambia de color durante las estaciones. En invierno es de un blanco purísimo, albinismo temporal, y en verano se vuelve pardo claro, excepto la punta de la cola, que es siempre negra. Es una piel muy ligera, aunque resistente, pero con tendencia a amarillarse, que se utiliza para abrigos, chaquetas, estolas, ribetes y forros de guantes y sobrecotas. En Occidente, donde se ha usado desde la Edad Media, se le atribuye un valor emblemático por su blancura, ya que se consideraba símbolo de purificación y lo llevaban los altos dignatarios de la Iglesia y los magistrados. Formó parte, además, de los blasones heráldicos y era el forro de las capas de los emperadores. Al llegar a ser la piel más importante y significativa, hubo que limitar su uso y las imitaciones. El moteado negro, que es lo que más le caracterizaba, es la punta de la cola, que se añadía a la plena piel, por lo que se prohibió utilizar este punto negro sobre pieles blancas para no incurrir en engaño. En Francia, por una ordenanza de 1294, se especificaba que los trajes forrados de armiño eran para las damas nobles y los de gato para las burguesas. Bueno, eso de no te den gatos por liebre. Sí, aquí podemos hacer gato por armiño. Sí, gato por... sí. Otras leyes suntuarias de 1348 prohibieron también su uso a los que no podían justificar su dignidad. Por su escasez se pusieron solamente en cuellos y puños. Se utilizó en castillos y palacios para forrar los fríos suelos de piedra, para colchas y para cortinas. La habitación de María d'Anjou, esposa de Carlos VII, tenía 2.128 pieles de armiño. No está mal, ¿eh? No, en los siglos XVII, XVIII y XIX se utilizaron mucho para guarnecidos. En la actualidad, el armiño ha desaparecido prácticamente de la moda femenina. Es una piel frágil y su precio es muy elevado. Bueno, yo diría que en la actualidad ha desaparecido toda la piel de pelo. A lo mejor aún se conserva un poco la cultura del cuero y de las cazadoras de cuero y demás, que tampoco mucho, pero bueno, de alguna manera. Pero todo lo que es pelo... Sí, mira, ahora que hablan de lo del gato, en la exposición de Chanel y Picasso, sí. que voy otra vez, voy con los alumnos de alta costura, voy a volver a verla, hablaban justo como Chanel, las pieles de animales, que era impensable utilizarlo precisamente porque se alejaban del lujo, pues como una ardilla o el conejo. O un conejo. Bueno, y el conejo, luego se han hecho abrigos a partir de ahí maravillosos, con la piel del conejo, de la liebre. Y por ejemplo, lo del gato, ¿no? O sea, ¿cómo te distinguías? Bueno, y después, por la piel. Aquí yo me parece que hay un tema, una línea que pasa un poco desapercibida y es clave para entender, no el caso del armiño, de lo que es, digamos, una pieza de un tejido para lo más elevado, para la realeza, la iglesia, etcétera, y es el tema de que te prohibían otras leyes suntuarias, es decir, las leyes del lujo. En 1348 prohibieron también su uso a los que no podían justificar su dignidad, es decir, no a los que no lo podían pagar. Es que eso es la clave de la evolución. Esto hablas tú mucho en la historia de la moda. Porque que no es no poder pagarlo, sino no poder llevarlo porque no te pertenece. No te pertenece. Es decir, las sociedades, hasta la revolución industrial, las sociedades de Europa y por ende de Occidente son sociedades gremiales y son sociedades que, si ahora decimos de las clases, no te quiero contar lo de antes. Entonces, si tú de hijo, y esto es muy de padre zapatero, hijo zapatero, para empezar, porque era la forma de continuar el negocio y era lo más fácil para el propio hijo buscarse la vida dentro de la clientela que le daba el padre, de la protección que le daba el gremio, protección y obligación, ¿no? Entonces, pero de ahí no pasabas. Hay casos
que además están vinculados a la moda, a los tejidos, que de padres vendedores de tejidos, vamos a decir comerciantes de tejidos, que es una profesión de mucho lujo, hijos pintores. Entonces, esa conexión, para ser, digamos, el que comienza a hacer toda la carrera dentro del arte, dentro de lo que es un pintor de corte, que es a lo máximo que podían aspirar, porque era el que les pagaba, pintor de corte o de iglesia. Eso puede ser, como es el caso de Zurbarán, que Zurbarán solo hay que ver los cuadros, que son fashion... para comprender, ¿no? Para comprender ese lujo en tejidos. Efectivamente, ¿no? Entonces, eso sí que, como el comerciante de tejidos era una profesión muy... no noble por heráldica, sino por lo bien remunerada que estaba, pues podía permitirse que el hijo bohemio, vamos a decir, el que no iba a heredar el comercio, etcétera, pues bueno. Y si ya luego, como los que vendían tejidos lo vendían a la corte... Porque... ¿Sabes quién me está viniendo a la cabeza? ¿Quién? Que te estoy escuchando esta historia tan bonita que estás contando. ¿A quién? A San Francisco de Asís. Bueno, también tiene... Porque su padre era, pues sí, era vendedor de tejidos, pero muy lujosos, era un comerciante, Bueno, y la gran banca alemana, los Fugger, que empiezan vendiendo tejidos. Y en cambio San Francisco de Asís lo que hace es desnudarse delante de él y decirle que él no quería todo aquello, ¿no? Entonces, sí. Bueno, pues una renuncia, ¿no? Entonces, al final, los que cortaban, lo que se dice, cortar la pana, que por algo... el vocabulario es lo que es, era, entre otras profesiones, era todo lo vinculado a la industria del tejido, ¿no? Tintoreros y demás, peleteros, etcétera. Entonces, bueno, a mí esta mención de que quedaba prohibido el uso del armiño o del bisón o de lo que fuera, pero en este caso del armiño, a aquellos que no podían justificar su dignidad, a mí me parece que ese es el gran salto que se hace con el nuevo régimen, a raíz del fin del concepto, de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, que es la ascensión social por el dinero. Que hoy se cuestiona, pero digo, cuestionas porque no sabes de dónde venimos. O sea, el gran logro del capitalismo es hacer, como todo logro tiene zonas oscuras, pero hacer una ascensión por tu trabajo, que si no, eso es impensable en toda la historia anterior. O sea, te digo, de hijo de agricultor, o sea, de padre agricultor, hijo agricultor, o sea, no tenías más forma, porque la finalidad era subsistir y que no te tocas ir a la guerra. Entonces, esa idea de ese comienzo, de ese capitalismo, como forma de comercio y como forma de industria, y que está desplazando a la agricultura, el tejido tiene mucho que ver, la peletería tiene mucho que ver, en sí la indumentaria tiene mucho que ver, y sobre todo me parece muy importante que remarquen, ¿no? Que se nos olvida, que remarquen que tú, aunque tuvieses el dinero, en el mejor de los casos, no podías llevarlo, no estabas autorizado. Hoy en día tú llevas lo que quieres si lo puedes pagar, pero ya está, o sea, no es poco, pero me refiero que no hay más directrices, ¿no? A mí me parece eso un logro de la humanidad, sinceramente. Y ya volviendo al tema del armiño y del lujo. Está muy bien, la definición en este diccionario. Sí, y cuando habla del manto de los reyes y el forro, y qué buen forro, ¿no? Calentito de los mantos, hemos de pensar... Y de alfombras. Y de alfombras, bueno, de todo lo que da calor, proteger, ¿no? Del calor. Hemos de pensar que esto es una imagen, y ahora que vamos para Navidades, lo tenemos todos en la cabeza, los Reyes Magos, que lo comentábamos, ¿no? Que cuando vemos los Reyes Magos... la capita que llevan, el pequeño como una manteleta encima de la capa, esa manteleta blanca, esa capita blanca con las motitas negras, eso es armiño, ¿no? Entonces, de alguna manera... Bueno, y en los disfraces ahora se sigue viendo. Se sigue viendo, de peluche. Es verdad que el armiño permanece. Sí, sí. Y luego traemos a colación, bueno, pues cómo el armiño se ha inmortalizado tanto en el cine como en el arte. En el arte, la verdad que hemos puesto este cuadro de Leonardo da Vinci porque es muy conocido, pero cuéntanos tú, por favor, Isabel, que el que tú proponías es mucho mejor. No, bueno, yo creo que no, yo no los compararía porque los dos son punto y aparte, ¿no? Es un cuadro de una dama con armiño también, que se ha atribuido durante muchísimos años al Greco,
y ha sido muy polémico porque no se sabía muy bien quién había pintado este cuadro, ¿no? Y bueno, he traído aquí algún apunte, porque yo ese cuadro lo he visto hace unos años, no me acuerdo en qué exposición lo vi, pues debía ser una exposición sobre el Greco. Y al final, después de, bueno, pues de muchísimos estudios, Sí, de catalogar, digamos. Sí, y bueno, de haber hecho todo tipo de pruebas. ¿no? De pruebas alrededor, se ha atribuido a Alonso Sánchez Cuello, ¿no? Ajá. Yo creo que todo el mundo lo tiene más en la cabeza cuando se ha atribuido al Greco, porque claro, era un cuadro súper conocido. Que en definitiva es un cuadro de una dama que está con una especie de abrigo, bueno, no, sin especie, con un abrigo ribeteado todo en armiño blanco. Y que parece un cuadro del 19, porque parecen los cuadros estos de Sorolla o de Sargent, y es un cuadro que estamos hablando del año, porque lo apunté, 1584. 84-85. A mí me parece un cuadro de una modernidad increíble. Es muy moderno, y también se piensa que esa persona, esa señora, es Catalina de Austria, la hija pequeña de Felipe II, porque lo han comparado con otros retratos que había. Y se parece, se da un aire. Y son como clones, ¿no? Pues será. Entonces, bueno, pues es un cuadro, por un lado, muy misterioso y muy polémico, ¿no? A mí me parece que es un cuadro de la moda. Totalmente. Porque además me recuerda más bien a los trajes del comienzo del coche, del automóvil, cuando iban con los guardapolvos estos, con la piel tan protegidas, sí. Le faltan las gafas de conducir, estas de los primeros automóviles. Me parece un cuadro súper moderno, y me parece un cuadro que eso debería estar en los anales de historia de la moda, porque tiene una forma de cómo lleva la piel muy bonita, ¿no? Sí, bueno, y además también se atribuyó a una pintora, una artista, que yo sé que a ti te gusta mucho, que es Sofonisma Anguissola. Y bueno, hubo no me acuerdo qué años que decían que era de ella, ¿no? Y bueno, pues de momento es Alonso Sánchez Cuello, donde se han puesto de acuerdo, y ya veremos si se arroja más luz, ¿no? Más luz. Bueno, el cuadro, la verdad, verlo está en Glasgow. O internet, que puede buscar. No, internet, pero quien quiera verlo en persona. Está en Glasgow, en una casa que se llama Pollock, porque pertenecía a una familia de coleccionistas. Y bueno, esa casa se ha conservado. Mira, yo veo la fecha, sin pobres, porque esto es para lanzar. Yo veo la fecha, 1584, siglo de oro, y ahora me dices que el cuadro está en Inglaterra, y yo pienso que son piratas que... Bueno, ha habido mucha piratería. Mucha piratería. Con este cuadro de Leonardo también, ¿no? Entonces, yo creo que son descendientes de una familia pirata que atracaron y se llevaron Aunque ya no sabemos hoy qué es verdadero y falso, porque después de me mandaste tú una noticia donde, bueno, era súper interesante, porque te decían que un porcentaje muy alto de las obras de arte supuestamente son verdaderas, en realidad son falsas, ¿no? Y están colgadas en los museos, y pagamos una entrada pensando que es el de verdad. Claro. Entonces, como mínimo que te avisen. Bueno, eso viene a colación para un día que hagamos un programa que se va a llamar ¿la moda es arte? Espero que no. Así que el verdadero de esta otra dama del armiño está en Glasgow. Está en Glasgow. En principio. Falta saber el origen de la procedencia del cuadro. Y luego hemos traído el cine, que refleja también la vida. Una película que, bueno, esta película es de Lubitsch, que Lubitsch es un cineasta, bueno, buenísimo. Yo creo que es su peor película. La empezó, ya estaba mal, era mayor, y la empezó Lubitsch y la acabó Otto Preminger, que es un superdirector de cine. Bueno, pues la película no es muy buena. Es una comedia musical que se deja ver, pero vamos, teniendo en cuenta los dos directores que la dirigieron, yo creo que está muy por debajo de lo que podían haber hecho. Pero es La dama del armiño, que además la historia es muy curiosa, porque habla también del siglo XVI, del siglo de oro, y es una mujer que, bueno, en el XIX tiene que, frente a la ocupación de Hungría, de tropas húngaras en su castillo, bueno, pues en el castillo tiene un cuadro de una antepasada suya que va vestida de armiño, y toma vida esa antepasada, porque también, bueno, pues un poco le enseña cómo defender el castillo, bueno, qué tiene que hacer, etcétera, etcétera. Bueno, una película más, sin más, pero lo que sí es cierto es que
cómo usan el armiño para decir eso que es una realeza, ¿no? Una persona más de arriba abajo, importante, ¿no? Si va de arriba abajo, no le falta detalle. Esta es de las 2100 armiños que decías en la definición de la palabra. Y de alguna manera es el animal que hoy en día, cuando pensamos en abrigos de piel de lujo o del abrigo típico de piel, indistintamente de que te guste o no, pensamos en el bisón, que ha quedado como de alguna manera el abrigo rey, ¿no? Bueno, pues más que el bisón es el armiño. Es como el oro, bueno, más que el oro es el paladio, ¿no? Lo que pasa es que poca gente, primero, vamos a poder llegar a él, y segundo, sabemos que existe. Pues un poco es eso, ¿no? El ranking de pieles. ¿Y es buena la película, Lidia? Yo no la he visto. ¿Es recomendable o no? No. Bueno, flojita. Si quieres ver un musical, si te gusta la cultura del musical, pero bueno, viniendo de quien viene me parece menor. Pero lo cierto es que el título hace justamente referencia a esto, al abrigo como señal de realeza, ¿no? A esa piel. Y luego, buscando el cartel de esta película, apareció... Es que fíjate, esta película es del año 48. Una película que no tengo ni idea, quiero decir, yo hasta hace 2 días no sabía que existía la película, que se llama La Dama del Armiño, no, La Dama en Armiño, que es una película española del año 47, es decir, un año antes. Y justo mismo título y una temática no similar, pero sí con el trasfondo histórico, que es a lo que alude el armiño, a ese concepto real, de realeza más que real. O sea, que la española fue la primera, ¿no? Sí, es que esto es como lo de Funny Face, que igual, es verdad. Funny Face es del 57 y Alta Costura es del 54. Entonces, bueno, 54 la novela, 55 la película. Y que dices, oye, ¿y por qué trasciende una y no la otra? Pues no sé. Queda como referencia y también es interesante con este concepto de tratar las pieles y cómo la piel se ha identificado para crear el personaje de las vamps, ¿no? También esta mujer mala siempre va con pieles. Esas malas de los años 40 de la cultura vamp, que además son malas guapísimas, no hay mala fea, eso es una cosa muy para hacerse ver, ¿no? Pues van siempre muy bien vestidas y siempre con una estola de piel o una estola blanca o una estola negra. Al ser blanco y negro no sabes exactamente si es negra o marrón, pero siempre la piel como o tiene el concepto de realeza o tiene el concepto de maldad, de esa sofisticación de la maldad, ¿no? Bueno, mira Cruella de Vil. Y Cruella de Vil, por ejemplo, cuando pensamos en la película, el hecho de usar, ¿no? Buscar los dálmatas para hacer ese moteado también, blanco y moteado, para hacerse ese abrigo perfecto de los cachorros de dálmata, ¿no? Como esa idea, porque además Cruella de Vil es muy sofisticada. O sea, tiene la cara de la maldad, pero es una maldad que tiene un tipo de peinado, de maquillaje, una figura, bueno, toda ella. Hace poco que la vi y no estaba mal, no sé si la has visto, se hizo una versión con Emma Stone de Cruella de Vil, No la he visto y te digo por qué. Porque 101 Dálmatas era mi película favorita cuando era pequeña, entonces no quiero ver... No tiene nada que ver, ¿eh? ¿No? O sea, se llama Cruella como se puede haber llamado Sebastiana. A ver... No quería ver nada que... Sí, pues no está mal. Yo no mal. daba un duro por la película, porque además yo siempre creo que las versiones no sirven para nada. O sea que esa sí la recomiendas. La recomiendo. Y además Cruella está... la actriz lo hace muy bien, porque Emma Stone es bastante buena actriz. Y le da un punto, un cómic, un poco la actuación un poco así satírica, y Cruella está estudiando moda. O sea, realmente y el look que lleva Cruella, esta nueva Cruella, es muy interesante, es muy moderno. Lo dejo lo dejamos como sugerencia. Pues es bastante mejor película esta de Cruella que esta de La Dama del Armiño, ¿eh? Entonces es de las pocas veces que parece que el cine ha mejorado haciendo una versión, vamos a decir. Bueno, no sería una versión de La Dama del Armiño porque no tiene nada que ver, pero bueno, es ese concepto de la piel como identidad de marcar una característica, ¿no? En este caso, pues la sofisticación, la maldad, que es un poco el personaje de Cruella de Vil. Y no sé, ya vemos qué hora tenemos, pero bueno, es que ya nos vamos para la palabra al azar. Sí, nos vamos enseguida. Porque Alberto, ponnos la música, por Mira, favor. Voy a apoyar aquí, porque justo la casualidad que viene
La Dama del Armiño, en la historia de la belleza sí. de Humberto Eco. Que lo recomendaste hace unas semanas. Sí, para que lo veáis también en el libro, porque es precioso este libro y no podía faltar Desde luego. este cuadro. Desde luego. Pues ponnos la sintonía. Y mira, chal. Nos ha tocado chal. Pues te digo, una palabra preciosa. Está en la página 59 de el de Margarita Rivière. Bueno, espera, que lo tengo más aquí. Mira, además es chiquitín. Gran cuadrado o rectángulo de tela, ¿quién no tiene un chal?, que ha acompañado la indumentaria femenina desde el siglo XIX y que en el siglo XX se ha utilizado en ocasiones especiales de vestir o estar en casa. Los chales más famosos fueron los de Kashmir, o los de Cachemira, del Valle de Cachemira, que pasaron luego a incorporarse a la decoración del hogar y se quedan tan anchos. Pero qué cortita, ¿no? Sí. Bueno, alude a la forma, gran cuadrado o rectángulo de tela, y marca la fecha. Indumentaria femenina desde el siglo XIX. ¿Viene por C o por C? Por CH, 59, justo después del Nino Cerruti. Y se ha utilizado en ocasiones especiales de vestir o estar en casa. Yo tengo chales que luego los he hecho en el sofá, Sí, son grandes, son muy como bonitos. de lana. Sí, pero y es verdad que si te remontas al origen, sí que solían, que hay cuadros preciosos, me está viniendo uno a la cabeza que no recuerdo de quién es, que vienen con esos motivos de cachemires, de paramecios. Sí. El tema de Persia. Bueno, y de todo la moda, los tejidos de indianas, ¿no?, del 19, pero también los chales, los de Kashmir, tan suavecitos, los de la lana de Kashmir. Mira las pasminas, el furor que hubo, ¿no? Con las y ahora, pasminas. bueno, ¿cómo era la que pasaban por el anillo? El satús. El satús. Que yo cuando estuve en India la primera vez nos lo enseñaron. Bueno, era prohibitivo, eso no se podía comprar. Luego ya lo prohibieron porque, claro, como eran tan carísimos, Bueno, y que tienen que matar al animal. Hicieron verdaderas tropelías. Salvajadas. Sí. Y sí, es un animalito que está allí. Y es verdad que yo lo vi como lo deslizaban por el anillo, como cabía perfectamente. Claro, porque eso se encoge y luego vuelve a recuperar el volumen. Es lo más caliente y lo más finito, ¿no? Qué maravilla. Que hay. Bueno, pues con esto tiempo de que vamos para el frío, un buen chal, sí. Me parece fundamental. Y luego el chal, que hay una cosa que a principios de los 90, finales de los 90, principios de los 2000, se puso muy de moda ir a a las bodas con un chal. Bueno, es algo muy socorrido y que suele quedar bastante mal. Muy mal. Eso te iba a decir, ¿cómo se coloca un chal? Estamos muy en contra del chal, tú y yo, me parece. Porque, no, a mí me encanta el chal, pero sí. Pero no por socorrido, o sea, a mí me gusta mucho como bueno, pues como prenda de moda, ¿no? Pero no como una cosa socorrida que te va a salvar un poco. Pues bueno, que no sabes muy bien qué ponerte. Muchas veces te gastas mucho dinero en el vestido para una boda, si vas de invitada, pero luego si hace frío, si hace eso que dices, bueno, para la iglesia, y te pones cualquier cosa. Y dices, bueno, me pongo un chal que a lo mejor crees que te queda bien, o te queda bien, pero en un chal hay que saber llevarlo. A mí me parece muy difícil. Sí, porque además se ven muchos de gasas o de organzas y se resbalan, con lo cual son muy difíciles de llevar. No es como una lana o un terciopelo pues que al final es más fácil porque se está pegando a ti, ¿no? Claro, ¿y tú qué nos recomiendas? Tú como creadora. Jugar con los chales de otras maneras o sujetarlos, puede ser incluso con un alfiler por dentro para que eso ya no se mueva y esté colocado y tú puedas mover los brazos, las manos, ¿no? Porque si tienes que recomendar un chal para llevar... Muchas veces también los ponemos al revés, ¿no? Es decir, ¿qué es al revés? En vez de que caigan sobre los brazos, que te cubran un poco el escote. Sí. Que eches para atrás. Se ponen hacia atrás. ¿Y luego qué haces con las puntas? No, se pueden sujetar también. Ya. O ponerlos de lado y las puntas quedan muy bonitas porque se cruzan. También queda bonito de lado. Incluso si es muy largo, yo lo que recomiendo es probar formas y envolverlos un poco en el cuerpo hasta que se te coloque, ¿no? Hasta que se coloque. Claro, es que yo creo que un chal hay que saber colocarlo y saber llevarlo, porque a lo mejor justo cuando sales del coche, como es el momento de llegada, vas muy bien, ¿no? Pero luego a los 10 minutos te olvidas. Entonces ya empieza eso a cobrar vida, que se venga. O sea, es que no hay chal bien colocado, o sea, es un despropósito en las bodas cuando...
Digo las bodas porque es el acontecimiento donde más puedes tirar de llevar un chal, ¿no? Pero a mí me parece una pieza súper bonita. Súper bonita y para el día a día, para el frío, que te protege. Sí, bueno, es que antes se utilizaban para estar en casa. ¿No? Sí, que es lo que dice. Claro, no solamente para salir a la calle, sino para recibir o para estar en casa cómoda. En casa. Que también es una forma muy bonita de llevar la ropa también. Porque y luego también se llevaban muchísimo con flecos. Que el fleco le da... Claro, el chal se asocia mucho al fleco. Sí, y el fleco le da otro cuerpo. Eso es. Lo hace que permanezca más en el sitio. Bueno, pues dicho queda. Chal, que por cierto voy a mirar si está también en este otro libro, por si acaso hubiera algún apunte más. Sí, porque aquí viene muy cortito. Y por si acaso, vamos a ver si lo encuentro. Primero si figura. Mira, chalina. Chal no. ¿Cómo que no? Ah, mira, espera. Mira, este es más extenso. Bueno, bastante más. Vamos a ver si tenemos tiempo. Si nos quedan 2 minutos. Lo primero es lo mismo que tú has dicho. Parece que se hayan copiado. Y dice, los primeros chales que se llevaron como prendas de moda, es la puntualización, interesante, llegaron a Europa en el siglo XVIII con el retorno de los soldados franceses e ingleses de las guerras de la India. Los dibujos y diseños de estos echarpes influyeron las versiones europeas durante los 100 años siguientes. Todo esto de los tejidos también de indianas y tal. A principios de 1800 eran pequeños cuadrados de seda, pero a partir de 1830 aparecieron como prendas importantes en la moda. Las faldas fueron volviéndose voluminosas en esa época, todo el estilo victoriano, y las capas y mantones no podían cubrir adecuadamente la enorme silueta, porque claro, para que no se hiciera como una especie de gran bola. Los echarpes fueron la alternativa tanto como atuendo para el exterior como para el interior, lo que tú comentabas de llevar en casa. Variaban entre las largas y estrechas estolas y los enormes chales de los años 1850-60 diseñados para cubrir el polisón. Los echarpes indios, especialmente los que llevaban el motivo del boteg, originario de Cachemira, fueron muy populares durante el siglo XIX, que es me imagino que es el cashmere, ¿no? La imagen está. Había tiendas especializadas en echarpes de algodón, encaje, seda, lana, sencillos, estampados, bordados y a menudo con flecos. En el siglo XX los chales han seguido estando de moda para la calle y para vestir. Bueno, pues complementa un poco la definición que tú has dicho y de alguna manera vemos que habla también de los diferentes materiales y de que el origen realmente es como un souvenir, ¿no? Acaba la guerra, te traes la pieza, bueno, a lo mejor con lo que te has tapado durante la guerra y de ahí un poco se pone de moda de alguna manera, ¿no? Y como vemos que no hemos inventado nada, que todo ya viene de lejos, ¿no? Bueno, pues nada, vemos que ya es la hora. Ya se ha terminado. Bueno, como no hay tiempo para más, sí es muy bonita la historia también de este cuadro que has traído, de Leonardo. Entonces, para que no la conozcáis, para que lo investiguéis. Sí, bueno, todo el mundo de Leonardo da Vinci es para una película, sí, totalmente. Porque pero eso es... En concreto, bueno, la historia que cuenta, ¿no? Y quién es el armiño, a quién está simbolizando. Sí. Y luego también cómo ese armiño cambió, ¿no? Como, bueno, ahora lo descubren todo, ¿no? Con todas las capas y con todos los infrarrojos. Bueno, es que ahora no hay ningún secreto. No. No sé, todo lo de Leonardo da Vinci es mito, magia, religión, ¿no? Es un mundo propio y creo que siempre está pintando la misma mujer. Yo es una teoría. O sea, los ojos, el tipo es verdad que los cánones de belleza, quiero decir, se cumplían y si está de moda la ceja depilada, pues todas llevan tal, pero yo creo que siempre está pintando la misma mujer en diferentes edades, porque a mí los ojos yo siempre veo la Gioconda en todas partes, ¿no? Entonces, totalmente. Bueno, ahí queda. Bueno, pues esto es hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por seguirnos y compartir el podcast o verlo a posteriori. Cada martes os esperamos aquí en La Puntada y volvemos el próximo martes con más palabras, con más temas de actualidad. Viene la exposición de Alvarado, no nos va a dar tiempo porque el programa es el martes y la exposición creo que es el jueves el miércoles. O el miércoles, el día 30. Hablaremos a la semana siguiente. Y nada, os esperamos aquí en La Tecnocreativa con La Puntada. Muchas gracias. Muchas gracias.